Hello, hello, hello. Ahora, Shavuot Tov. ¿Cómo están? Yo creo que hoy es Rosh Chodesh, ¿verdad? Rosh Chodesh Sameach. Creo que es hoy, no estoy seguro. Tienen que recordarme por ahí. Anyway, vamos nosotros a comenzar nuestro estudio. Estamos tratando de ver cuál es el tipo pues, de recepción después que estamos tomando un tiempo a hacer unos arreglos en la congregación y regresar los miércoles, ¿ok? Así que estoy enseñando lo que es el libro de Romanos la semana que viene en la mañana, ¿ok? Y después vamos a estar acá los Shabbat. Próximamente voy a estar en el curso del Templo 102 en Costa Rica y va a estar muy interesante, vamos a pasarla muy bien por allá. Le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio y el honor de estar aquí con ustedes y de poder continuar nuestros estudios. Me preguntaron antes de comenzar, ¿qué vas a enseñar? No sé. Vamos a hablar del libro de Éxodo. No, ya estoy preparado. Entonces, ahí está en la pantalla. Vamos nosotros a entrar y en lo que nosotros vamos a enseñar tiene que ver, en realidad, con la forma que uno ve la parashá. No necesariamente en darte toda la información de cada versículo, porque en realidad eso lo vamos a ver esta semana. Rosh Chodesh, ¿sí? Rosh Chodesh Sameach. Hay una bendición que la podemos leer un poco más tarde. Entonces, lo que queremos hacer es entender cómo se estudia. Cuando estamos estudiando la parashá, voy a tomar estas oportunidades no para enfocarme en toda la Torah, porque ya en los últimos 3 años hemos cubierto muchos temas relacionados con la parashá, con Éxodo, con las plagas, todas esas cosas que no queremos repasar, porque ya la hemos, para poder conectar de nuevo con eso, regresa a Teshuva TV y los estudios de Roca Eterna del año pasado para repasar eso. Pero hoy quiero hablar acerca del tema principal del libro de Éxodo, es resurrección. Muchas personas no lo ven desde ese punto de vista. Resurrección, en realidad, se ve a través de todo el libro de la Torah, 5 libros de Torah. Ya hemos hablado de unos aspectos del antiguo Medio Oriente acerca de eso. ¿Okay? Hoy vamos a hablar acerca de la esperanza. ¿Cuál y qué es la esperanza de Israel? Porque Pablo habló acerca de eso y lo vamos a cubrir, pero lo que queremos es una gran oportunidad para poder cubrir las esferas. El domingo tuvimos una reunión con las personas que quieren enseñar la metodología y la escalera educativa. ¿Okay? Entonces, nosotros queremos desarrollar una forma la cual podamos aprender sistemáticamente y que se convierta el estudio en algo educativo. No es un argumento de la parashá y un argumento de todas las cosas que ocurren y los temas que no tienen que ver nada con la parashá, con la porción semanal. Yo creo que es importante que nosotros como maestros dirigir la congregación en una línea educativa que podamos aprender algo que nos ayude a conectar todo el mensaje en la narración bíblica. Eso es lo que voy a tratar de hacer hoy. Desde Génesis hasta lo que estamos estudiando ahora, ¿cuál es el mensaje debajo de la narración? Estamos estudiando lo que dice, lo que ocurrió. ¿Cómo te digo? The cry out. El gemido, el crying out, el clamor. Estamos estudiando las plagas que vienen ahora. Ya sabemos que las plagas representan las deidades de los egipcios. Pero la pregunta es ¿por qué? La semana pasada el Shabbat hablé acerca de no creo que no pude ni llegar, Ma'at. No creo ni que terminé para allá. Pero estaba Ma'at, que hemos hablado de eso anteriormente. Que se encargaba de lo que era el orden cósmico de Egipto. Entonces, cuando estudiamos la porción, esta parashá específicamente contiene muchos de los elementos que habla la porción. Del capítulo 6 en adelante del libro de Éxodo, versículo 2, porque es cuando el Eterno le dice a Moisés que va a hacer el trabajo. Y ahí es cuando el Eterno establece a Moisés como su mensajero real. Nadie puede discutir eso porque lo dice. ¿Ok? Y es interesante que uno de los versículos, cuando Moisés no quería hablar o no se sentía digno
de hablar por Dios, el Eterno le dice, no, yo te voy a hacer a ti como un Elohim para Faraón. Le dio una autoridad. Obviamente no está diciendo que tú vas a ser yo. El Eterno no le va a decir, tú vas a ser yo. No, Él va en el nombre, con la autoridad, con el poder. Todas esas cosas se ven aquí. Es interesante que tocamos a Moisés como el profeta, en la cual, y después el mismo Moisés lo dijo, se levantará un profeta como yo, ¿okay? Como Moisés. Y sabemos que la Biblia dice que Yeshua, el libro de Hebreos, que Yeshua es mayor que Moisés. Pero cuando hablamos de este tema, la gente no quiere aceptarlo, porque crea un conflicto. Pero el tema no es el mensajero real. Ya yo he cubierto eso 1000 veces acá, y yo pienso que la Biblia es clara. Si no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Pero no podemos descartar los versículos. Y no podemos descartar lo que la Biblia dice. Es que no están de acuerdo conmigo, no hay ningún problema. Pero la Biblia dice algo y tenemos que explicarlo. Y eso, ahí es donde entra el conflicto, que no hay una explicación lógica de acuerdo a las teologías o las teorías, sino que queremos acomodar nuestro entendimiento y forzar nuestro entendimiento por encima de lo que dice la Biblia. Hoy no voy a estar cubriendo eso. Voy a cubrir un tema que en realidad debiera ser básico y no lo es. Y la razón por qué no es básico en nuestro pensamiento es porque no estudiamos el punto de vista hebraico para entender la mentalidad del primer siglo. ¿Ok? Por ejemplo, en Hechos capítulo 17, versículos 1 y 2. Dice, después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, o sea, el norte de Grecia. Por cierto, vamos a estar ahí, mi esposa y mi familia, muy pronto, porque vamos a ir a viajar a Asia Menor, Grecia y Roma. No pudimos ir a Israel por la gira, tuvimos que cancelar, pero vamos a hacer una gira por los pasos de Pablo, y nosotros vamos a ir a cada uno de estos lugares. Vamos a ir a Tesalónica y vamos a grabar allí en esos lugares arqueológicos en español y en inglés. Así que va a ser bien interesante lo mucho que vamos a aprender, porque literalmente vamos a estar en la carretera que Pablo caminó. ¿Okay? Entonces dice, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, según su costumbre, esa palabra costumbre ahora nos deja saber a nosotros que Pablo estaba hablando de algo que él muy bien conocía, era establecido ya, era algo que él acostumbraba, tenía un gran conocimiento acerca de eso, era su costumbre. Dice, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las Escrituras. Continúa el próximo versículo, por favor, hermana, el versículo 3, que no sé por qué no está ahí. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Ok, entonces, mira lo que el texto dice, vamos a leerlo con cuidado. En Hechos 17, permítame, hermana, leer el versículo acá, el versículo 3. Yo quiero que pongan atención a lo que dice, porque a veces leemos tan rápido no lo vemos. Dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, primero, lo único que tenía Pablo en ese momento era la Torá, los escritos y los profetas, ¿sí? Nada más. Es lo único que él está utilizando. Y dice que era necesario que el Mesías, cuando él menciona que el Mesías, no está mencionando en ese momento que Yeshua es el Mesías. Oiga, ponga atención al verso y va a tener sentido. Declarando y exponiendo por medio de la Escritura que era necesario que Mashiach padeciese y resucitara de los muertos. Y que Jesús, Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. ¿Lo captaste? ¿Lo captó? ¿No lo captó? Voy a leerlo de nuevo. Lo que pasa es que nosotros ya sabemos que Yeshua es el Mesías. Pero Pablo le está hablando a una congregación que se encuentra en Grecia, en el norte de Grecia, que es Macedonia hoy día. Está al sur de Macedonia, en el norte de Grecia. Él está viajando en ese lugar y todos estaban buscando el Mashiach. Por cierto, el judaísmo moderno está estudiando y ellos oran 3 veces al día por el Mashiach de Israel. Entonces, para ellos hay un Mashiach. Ok. Entonces, mira lo que dice. Declarando, vamos a ver desde el versículo 2 en adelante. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo en el Shabbat, y ya yo he hablado acerca de por qué tenía solamente que hacerlo en el Shabbat, de acuerdo a las leyes de Roma y los privilegios que le habían dado a los judíos, no podían hacerlo en otro día que no fuera el Shabbat.
porque no tenía coligia, como un colegio, como un grupo. Los judíos tenían ese tipo de privilegio. Por eso es que después, cuando fueron lanzados fuera de la sinagoga, terminaron en sus hogares. Pero era ilegal, no tenían permiso. Por eso es que una de las cartas dice, cuidado con los mensajeros. Todo el mundo piensa que está hablando de ángeles. Los ángeles significan mensajeros. Está hablando de la gente que lo está mirando, a ver si están haciendo grupos para ir en contra de Roma. Tienen una respuesta lógica, cultural, pero todo el mundo piensa que en ángeles de verdad. Anyway, ok. Dice, y Pablo, como acostumbrada fue a ellos, por 3 días de reposo, discutió con ellos. Versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos. Ahora, está en semicolón, ¿verdad? Semicolón. How do you say that? Punto y coma. Dice, y que Yeshua, a quien Pablo anuncia, decía él, es el Mesías. Quiere decir que ellos conocían que Mashiach iba a venir, pero no sabían que era Yeshua, que era el Mesías que ellos estaban esperando. Está revelando quién es Mashiach, ¿lo viste? ¿Verdad que sí? Ok. Entonces, cuando Pablo entra a una sinagoga y empieza a mostrar acerca de la esperanza, vamos a ver qué es lo que dice Pablo. Me moví unos versículos adelantados, pero no importa. Vamos a Hechos capítulo 23, versículos 6, 11. Voy a cambiar el orden de lo que iba a hacer por el beneficio de cómo comencé y vamos a hacer. Vamos a leer el capítulo 23 del libro de Hechos, versículos 6 al 11. Ahora, yo quiero que ustedes enfaticen y observen lo que dice acerca de la esperanza. Esa es la clave hoy, la palabra esperanza. Y después tenemos que investigar cuál es esa esperanza. No en todos los lugares donde aparece la palabra esperanza en la Biblia representa resurrección. Pero Pablo hace una conexión entre lo que es la esperanza y la resurrección, que es importante. Vamos a ver. Pablo dice en Hechos 23, versículos 6 al 11. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Le está hablando el vocabulario de ellos. Está hablando a un grupo que todos creían en la resurrección. Y él les está diciendo, yo creo en resurrección, por eso ustedes me juzgan. Ahora tienen un problema, la audiencia tiene un problema. ¿Cómo van a justificar? Este hombre es fariseo. Quiere decir que él caminaba de acuerdo a las costumbres. Él no era cristiano, era fariseo. Importante. Es raro que la gente que sigue a Pablo como si fuera el Mesías, nunca les interesa explicar por qué Pablo decía que era fariseo. Y hablan en contra de los fariseos. Cuando Pablo mismo decía, ¿cuántos años después de la resurrección este evento ocurrió? Años, mínimo 25 años. ¿Por qué se está llamando fariseo? Yo soy fariseo, hijo de fariseo. Eso no lo dijo inmediatamente cuando Yeshua resucitó. Él no conoció a Yeshua hasta muchos años más tarde. ¿Ok? Entonces dice, y cuando dijo esto, se produjo una disputa entre fariseos y saduceos. Y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos los reconocen a todos. ¿Usted vio lo que hizo Pablo? Él agarró la oportunidad de agarrar a los saduceos y los fariseos y los ponen a discutir entre ellos mismos. Sacó la atención de él y la puso en ellos. Tú me estás juzgando, yo soy fariseo, yo creo como todos ustedes. Y ahí empieza la pelea. ¿Ok? Mira, y continúa, mira lo que dice. Dice, se oyó un fuerte griterío, y algunos escribas del partido de los fariseos se levantaron y discutieron duramente diciendo, no encontramos nada malo en este hombre. Si él no hubiera estado guardando Torah, comiendo limpio y guardando los mandamientos, a Pablo lo hubieran matado. Quiere decir que estaba guardando la Torah. Y ya creía en Yeshua años. Hagan su tarea, mis estudiantes hagan su tarea. ¿En qué año esto fue escrito? Okay, si hubieran seguido la tarea que yo les di hace una semana,
agarrando ¿verdad que sí? Se van a dar cuenta cuando esto ocurre. ¿Ok? Entonces dice, no encontramos nada malo de este hombre, pero y si le ha hablado un espíritu o un ángel. Y cuando la disputa se agravó, el tribunal militar, temiendo que Pablo fuera despedazado por ellos, ordenó el destacamento que baraja, dice, lo apartará de en medio de ellos y lo llevará al cuartel. Fue defendido por los romanos. Y la noche siguiente, el Señor se puso a su lado y le dijo, ten ánimo porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así debes testificar también en Roma. Ok, perfecto. Hechos 24, versículo 10 al 21, por favor. Dice, en lo que usted lo busca. Cuando el gobernador le hizo gesto para hablar, ahora está hablando del gobernador, Pablo respondió, porque sé que has sido juez de esta nación durante muchos años, me defiendo alegremente respecto a lo que me concierne. Puedes comprobar que no han pasado más de 12 días desde que subí a Jerusalén para adorar. Espérate, cuando subió a Jerusalén, ese es el capítulo 20 y 21, cuando dice que subió para guardar Pentecostés. Y fue arrestado porque estaba haciendo un voto nazareo y fue arrestado después que terminó y iba a anunciar su terminación, que estaba llevando un sacrificio, una ofrenda. Lo dice Hechos 21. Entonces quiere decir que estos eventos están ocurriendo 12 días después de que fue arrestado. Puedes comprobar, ya yo leí eso, y tampoco me encontraron discutiendo con nadie ni haciendo que se formara una multitud en los atrios del templo, ni en las sinagogas, ni por toda la ciudad. Ni puedes probaros las cosas que ahora me acusan. Pero sí os confieso esto, pongan atención, según el camino que ellos llaman secta, así adoro yo al Dios de nuestros padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley, a la ley, y que están escritas en los profetas, teniendo una esperanza en Dios que también estos hombres mismos esperan, que va a haber una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Por esta razón también yo mismo siempre hago lo mismo que puedo para tener una conciencia clara hacia Dios y la gente. Por eso, después de muchos años, llegué a practicar la caridad y las ofrendas a mi pueblo, en las que me encontraron purificado en los atrios del templo, no con una multitud ni con alboroto, pero hay algunos judíos de Asia que deberían estar presentes ante vosotros y presentar cargos contra mí, si es que tienen algo contra mí. Y estos hombres mismos deberían decir qué crimen encontraron cuando estuve ante el Sanedrín. Interesante. Pero ¿y por qué él no dijo, no, el Sanedrín no tiene autoridad en mi vida porque yo sigo a Cristo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué cuando fue citado tuvo que ir? ¿Por qué no dijo? Entonces no entiendo por qué nosotros no respetamos una autoridad jurídica cuando el mismo Pablo, 20 y pico de años después que Yeshua muere y resucita, lo respeta. No tiene lógica. Todo el mundo sigue a Pablo. Y Pablo, y Pablo, y Pablo. Pablo guardó la ley, guardó los mandamientos. Y cuando estaba el templo, ahí llevó sus ofrendas, hizo sus votos y respetó la Corte Suprema de Israel. Entonces, ¿estamos siguiendo lo que Pablo dijo de verdad? Fariseo. Todo lo que los fariseos guardan. Recuerda que habían 7 casas de fariseos diferentes. 7 tipos de fariseos. Y 2 casas de estudio. Quiere decir que si él hubiera venido a una sinagoga, él hubiera entrado tranquilito a hacer las oraciones, ningún problema. No lo hubieran cuestionado nada. Él sabía todas las oraciones, sabía todo. Él vivía como un judío. Tenía que hacerlo, pues fariseo. ¿Ok? Y lo hizo una confesión frente a una Corte Suprema, por cierto. Ok, entonces dice, a estos hombres mismos deberían decir qué crimen encontraron cuando estuve ante el Sanedrín, aparte de lo que concierne a esta única declaración que grité mientras estaba allí ante ellos. Estoy siendo juzgado hoy ante ustedes acerca de la resurrección de los muertos. Wow. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos dar atención a eso? Pablo fue arrestado porque creía en resurrección. Wow. Nosotros no le ponemos atención a esas cosas. Solamente Yeshua.
Pero no, es interesante que en todo este intercambio, Yeshua no se mencionó en este intercambio. Al menos que lo fallé. No quiere decir que Yeshua no es importante, claramente lo es. Pero el punto de Pablo no fue decir, yo creo en Yeshua, ustedes son racistas. No, el punto de Pablo fue, obviamente él cree en Yeshua porque está enseñándolo a él como el Mesías en todos lados. Pero su defensa fue, yo sirvo al Dios de nuestros padres y creo fielmente en la resurrección. Ah, y soy fariseo, como ustedes hoy. Entonces, ¿cuál es la acusación? Pregunta que tenemos que hacer. Hechos 26, versículo 4 al 18. Vamos a leerlo. Si queremos entender el tema, tenemos que entender el contexto. Familia, recuerde, como siempre, a uno se le acusa acerca de algunas cosas. Y la acusación en los últimos 6 meses es que yo no puedo enseñar ningún otro tema, solamente el templo. Ok, pues vamos a enseñar otros temas. Es la única forma. Pero es interesante que esos otros temas no se van a poder entender bien, a menos que entiendas el contexto cultural y el templo. Lo mismo que la gente no quiere estudiar. Ok, vamos a leer. El versículo 10 en adelante, por favor. Versículo capítulo 24. ¿Capítulo 24? Sí. Versículo 10 en adelante. Lector. Lo acabamos de leer. ¿Lo acabamos de leer? Sí. 26, perdón. 26, 4 al 18. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Elohim a nuestros padres, soy llamado a juicio. Wow, pero es que, ¿dónde está esa promesa? En ningún lugar en los 5 libros de Moisés hay un versículo que literalmente diga, vas a morir y resucitar. ¿Dónde lo dice eso literalmente? Literalmente, yo he hecho esta pregunta, por cierto, le he tenido el privilegio de hacer esa pregunta a 2 rabinos en Israel. Es interesante ver la respuesta de ellos, porque los hace pensar, es verdad, sí. No quiere decir que yo sé más que ellos, obviamente no, pero estamos haciendo una pregunta válida. Si Pablo está utilizando las Escrituras para enseñar acerca de la esperanza, y la esperanza es resurrección, y no hay evidencia que hay un versículo literalmente diciéndonos en la Torá que vamos a morir y resucitar, o Pablo es un mentiroso, o nosotros no estamos estudiando la Biblia. Estas cositas fueron lo que a mí me provocaron a cambiar my worldview. How do you say worldview? Mi percepción mi punto de vista. Porque antes estaba muy teológicamente anclado. Y no podía justificarlo, no lo entendía. Cuando me empecé a estudiar el templo, estudiar las ofrendas, estudiar la función de la sangre, estudiar el antiguo Medio Oriente, empezó a todo desarrollarse, que ahora yo entiendo. Y fue en el libro de Hebreos, cuando nos hablaba de la esperanza. Vamos a seguir leyendo, deme un segundo. Muchas personas saben este verso. Por cierto, en el mundo del sistema cristiano, le llaman el Salón de la Fama. ¿Verdad que sí? Todo el mundo sabe lo que es. ¡Wow! El Salón de la Fama. Y te leen. ¿Y qué tienen todos en común? ¡Murieron! Tremendo Salón de la Fama. Todos murieron. Es paralelo con el capítulo 5 de Génesis. Te da una genealogía y te dice, murieron. Vivió 900 años, murió. 800, murió. 500, murió. El mismo paralelo, que es el mensaje detrás de eso. Porque el escritor de Hebreos está escribiendo eso. Pero mira cómo comienza. Dice, es pues de la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te citan, y yo he escuchado personas hablar acerca de ese verso y no tienen nada que ver con resurrección, cuando el comienzo de ese versículo está hablando acerca de la fe, de la certeza, de lo que se espera, de la esperanza, que es la resurrección. Y después cuando leemos el versículo 40, te dice de toda la historia, los que vivieron y murieron, vivieron y murieron, vivieron y murieron. Y después el versículo 39 dice, y todos estos, los que murieron, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, porque no habían resucitado. Murieron. Había una promesa,
Pero no los recibieron y guardaron la ley, guardaron los mandamientos. Eran hombres justos y eran morales. Están conmigo, ¿no? Y no recibieron la promesa. Entonces usted tiene que hacer la pregunta. ¿Qué es la promesa? Porque guardaban el convenio. Y todos murieron. Entonces quiere decir que el punto principal, lo que mantiene el ancla de este capítulo es la muerte versus la vida. El versículo 40 te lo dice. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si tú buscas la palabra perfeccionados en el griego y vas y estudias mi estudio del libro de Hebreos, lo vas a entender. La palabra perfeccionados tiene la misma raíz de lo que dijo Yeshua, en la cruz. Consumado es. ¿Qué fue lo que él vino a terminar? A restaurar a la humanidad, al jardín. ¿Cómo lo hace? Removiendo la enemistad entre el humano con Dios, que es que el pecado que te guía a la ¿qué? A la muerte. Ahora llegamos al punto. ¿Están siguiendo? Entonces, vamos de nuevo a capítulo 26, del libro de Hechos. Seguimos leyendo. ¿Están conmigo? ¿Seguro? Ok, seguimos. 26, 4 en adelante. Nos quedamos en el versículo número 7. Perfecto. Que dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Pero no te dice qué esperanza es. I need lights. No te dice qué esperanza es. Entonces, no te dice qué esperanza. Está asumiendo que la audiencia entiende. Eso es lo que nosotros leemos la Biblia y pasamos por encima de las cosas. Yo estoy aprendiendo a anotar algunas palabritas específicas. Siga leyendo, por favor. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Elohim resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Yeshua de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él hablaba hebreo, wow. Y el que le está hablando aquí es Yeshua, ok. No le llamó de Jesús, ¿verdad que no? Le dijo, ok, está ahí, seguimos. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ok, pastora, ¿qué significa ese versículo? Que te conviertas de las ¿qué? De tinieblas a la luz. En lo que usted ha entendido conmigo, ¿qué quiere decir? Micrófono. Nueva creación. Ajá, ¿cómo usted lo puede definir? ¿Qué le da a usted? ¿Cómo usted sabe que eso es nueva creación? ¿Qué significa tinieblas? Muerte. Y luz. Vida. Porque ese es el patrón que hemos visto en la Biblia, ¿viste? Sí. Cuando Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, está hablando en el contexto de que Él vino con la función de traer la vida, porque esa fue su función. ¿Ve? Ok, seguimos. Dice, permítame, dice, para que se abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. ¿La palabra perdón es cuál?
Áfesis. La palabra remisión. No me crean, vamos a buscar. Vamos a buscar. Hay que buscar las cosas. Hay que buscarlas. Hoy día hay que validarlo todo. Y es importante que los estudiantes vean que el maestro no está no tiene ningún problema de decir, estoy equivocado si no está ahí. Vamos a verificar que dice Áfesis. Porque creo que aquí es importante establecer esto. Y si es Áfesis, entonces usted tiene que buscar lo que representa esa palabra. Ese es el capítulo 26, ¿no? 26, 18. Ok, estoy buscando acá. Hechos 26, 18. 26, 18. Forgiveness. Áfesis. There it is. La palabra áfesis. Forgiveness. Áfesis. Remisión. Y ya eso lo he enseñado aquí tantas veces que cuando el momento que menciono remisión todo el mundo debe saber lo que es. Entonces, ese versículo lee diferente. Quiere decir que el Mesías vino para que a través de él, por tu fe, porque si no estás en convenio con Dios, tienes que tener fe que Dios te va a justificar. ¿Sí? Entonces, Yeshua vino para que en su muerte y su resurrección, cuando el Padre lo resucita, cuando el Padre lo resucita, y usted y yo creemos que Dios lo resucitó a él de los muertos, ahí hay una cancelación de una deuda. The wages of sin is death. ¿Verdad? La paga del pecado es muerte, ¿no? Quiere decir que hay una cancelación. Cuando Él cancela esa deuda, ¿una deuda qué? Usted no hizo nada. Usted nació en este mundo y está caído. Vamos a decir esa palabra caído, pues. Porque estamos fuera del espacio sagrado. Estamos fuera del espacio sagrado. Estamos fuera del jardín. Entonces estamos en el ámbito de la muerte. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro Mesías, hay una remisión. El Eterno, no Yeshua. El Eterno es el que da la remisión. La función de Yeshua fue, muchas gracias, pastor. La misión de Yeshua fue que a través de Él pudiera ver la humanidad que Dios restaura la vida. Es el Padre que da la vida. Y el que hace la función de traer el mensaje para que el mundo vea lo justo, lo santo, lo fiel. Lo bueno que es Dios es el Mesías. Él es el ungido con esa función. Eso no le quita para nada al Mashiach. Ok, perfecto. Entonces, todo el versículo que leímos, desde el capítulo, versículo 4 hasta el 18, era para llevarlo al 18. Para entender la función de Pablo. En este momento, el llamado de Pablo, él estuvo muy claro para enseñar la remisión que Dios ha dado a través de su Hijo Yeshua, para hacer una transferencia de autoridad del amo de este mundo al creador de este mundo. Entonces, si esa es la función, debiéramos nosotros de considerar las escrituras de Pablo no desde el contexto del primer siglo de la resurrección del Mesías, porque Yeshua está utilizando la resurrección del Mesías con el propósito de enseñarte a través de las escrituras que la resurrección es el producto de lo que Dios ya había prometido y había enseñado alrededor de la Torá, los profetas y las escrituras. ¿Me están siguiendo? Entonces quiere decir que usted y yo tenemos que probar cómo es que Pablo entendió resurrección y dónde se encuentra ese mensaje. Porque él lo entendía, la gente lo entendía, los fariseos lo entendían. ¿Y dónde se encuentra? Porque no hay ningún versículo en los 5 libros de Moisés que literalmente... Ahora, en los profetas tú ves Isaías, tú ves otros versículos que puedes conectarlo. Hay una inferencia, hay una interpretación. Pero la palabra de Dios no puede ser interpretada individualmente. ¿De dónde entonces sacan esto los profetas? Micrófono. Perdón, dice que es la esperanza que Dios le hizo a nuestros padres. Exacto, entonces tenemos que ir allá. Ahora, recuerde que Pablo en el versículo 18 te dice como, en Puerto Rico le decimos un la. Es como pointing the finger at something. Pablo te dijo, esta es la función que Yeshua le habló a él. El que está hablando aquí es Yeshua, ¿verdad que sí? A Pablo. El mismo Yeshua se lo dice. Vamos a leer de nuevo. Versículo 15. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque era esto, para esto te ha aparecido a ti,
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Él es el enviado, por eso es un apóstol. Y dice, para que abra sus ojos. Wow, ¿quién es el que está hablando aquí? Pero ¿cuántas te han enseñado que el que está hablando de Yeshua? Many people don't even know he's speaking here. ¿Ok? Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, porque es en él, porque él fue puesto como el mediador, como el Mesías, como el que da testimonio de que Dios es verdadero, porque él proviene del Padre, pero él fue resucitado por el Padre. Entonces, a través de Yeshua se convierte en nuestro mediador para llegar al Padre. Dice, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cómo puede ser una persona santificada si todavía tiene lo que es la muerte? Especialmente los gentiles. En ese versículo hay literalmente una hora de estudio. En ese versículo hay una hora de estudio. Trazamos la palabra luz y potestad de Satanás a Dios. Estudiamos los libros del Qumran que habla acerca de esto. Después estudiamos lo que es el templo en referencia al perdón. ¿Qué perdón? El de Yom Kippur. El de Yom Kippur no podía quitar este perdón que Yeshua está hablando aquí. El pecado. No podía quitar ese pecado, que es muerte. No tenía esa solución. Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31 te dice, 13, perdón. Capítulo 13, versículo 36 al 39, te lo dice. Gálatas, capítulo 3, versículo 20 y 21. Te dice lo mismo, que no se podía justificar por la ley de Moisés. Que Yeshua fue resucitado por el Padre para traer remisión, por lo que la ley de Moisés no te podía justificar. ¿Ok? La ley de Moisés no te podía, tú podías guardar la ley de Moisés perfectamente y morías. La ley de Moisés te trae el orden para mantenerte en tu santificación como espacio sagrado dentro de esta casa de Dios. Esa es la función. ¿Están conmigo? ¿Ok? Y está hablando perdón de pecados, remisión de pecados y herencia entre los santificados. Recuerden, en el contexto de este verso, ¿quiénes eran los santificados? Obviamente ya hay santificados. ¿Quiénes eran? Bueno, habían 3,000 el día de Pentecostés, después 5,000 más, y después Cornelio entró, y después miles, de acuerdo a Hechos capítulo 21. Quiere decir que había mucha cantidad de personas que estaban creyendo en Yeshua como el Mesías, pero todos guardaban la ley y eran celosos por la Torah. Iban al templo y traían ofrenda. Ok, entonces, ¿están listos para entrar al tema? Perfecto. Entonces, cuando hablamos de la esperanza, vamos a leer los profetas acerca de la esperanza y después comenzamos desde Génesis hasta el libro de Éxodo buscando el mensaje de resurrección. ¿Está bien? Ok. Vamos a leer Jeremías capítulo 14, versículo 1 al 8. Jeremías capítulo 14. La palabra mikve, esperanza, en los versos que vamos a leer ahora mismo, es la palabra hebrea mikve. Mikve, como inmersión. Sí, una esperanza. El capítulo 14 del libro de Jeremías, versículo 1 al 8. Si lo puede buscar, por favor. Palabra de Adonai que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron. Se sentaron tristes en la tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber llovido en el país. Están confusos los ladrones, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría porque no había hierba.
y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos se ofuscaron porque no había hierba. Aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, Oh Adonai, actúa por amor de tu nombre. Actúa por amor de tu nombre, misericordia, ¿verdad? Porque nuestras rebeliones se han multiplicado, contra ti hemos pecado. Oh esperanza de Israel, mikve. Mira la pantalla. Esa palabra que están viendo en la pantalla es la palabra esperanza en el texto en Jeremías capítulo 14, versículo 8. Mikve. ¿Ok? Mikve. Eso lo dice ahí mismo. Mikve, trust, security, confianza, seguridad. Significa esperanza. ¿Ok? Es interesante. Y en cada verso que vamos a leer ahora, está utilizando el contexto con agua. Mikve, ¿verdad que sí? Yeshua no estuvo el día de la gran ceremonia del agua, el último día de la fiesta, cuando están derramando la agua en el altar. Y él clamó. ¿Quién era él? Lo que él hizo en el libro de Juan, capítulo 7, versículos 36 al 38, está conectado con estas profecías. El mikve de Israel. ¿Ok? Es interesante que cuando hay unos versos que dicen que hemos sido sumergidos con él, bautizados con él, ¿verdad que sí? Qué interesante. Porque si nosotros probamos muerte y resucitamos, como él lo hizo. ¿Están conmigo? Entonces, ahí dice mikve. Lo dice ahí, ¿no? Entonces, vamos a otro versículo. Vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 1 al 13, enfocándonos en el 13, pero no vamos a leerlos todos, porque ya sabemos que el problema es el pecado de Israel, en este caso Judá. El versículo 13 dice de esta forma: Oh Adonai, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan serán escritos en el polvo. Porque dejaron a Adonai, manantial de agua viva. La palabra esperanza es mikve. Interesante que Yeshua en el templo lo prueban a él con la mujer adúltera. ¿Y qué hace Yeshua? Se inclina a escribir en el piso. No tenía que decir mucho, ellos entendían las profecías. Interesante. Vamos al versículo, el capítulo 50 de Jeremías. ¿Cuántos no sabían que en esos versículos la palabra esperanza es mikve? Ok, por eso ahora entiende que en una conversión judía hay una inmersión. En el cristianismo es lo mismo. ¿Con qué propósito? Con algo físico, transición, ritual de transición, que nos deja saber de muerte a vida, sin fe a fe, por fe a esperanza, la esperanza a resurrección. Lo que estamos haciendo en lo físico con la inmersión es la prefigura, el microcosmo de lo que Dios va a hacer con nosotros a través de Yeshua en el último día. ¿Sí? Ok. Capítulo 50, versículo 1 al 7. Palabra, está hablando profecía sobre Babilonia, estamos claros en eso. Pero recuerda que los israelitas, los judíos, estaban en Babilonia, en la dispersión. Estaban en el exilio. Ok, ahí comienza nuestro estudio. Estaban en el exilio. Tiene que haber un éxodo del exilio. El exilio es muerte. Quiere decir que hay un segundo éxodo. El primero de Egipto, ¿no? Y el último va a ser cuando Mashiach regrese, ¿sí? Pero el exilio es nuestra desobediencia a Dios, la separación al espacio sagrado. Y siempre es hacia el este. ¿Ok? Entonces quiere decir que tiene que haber un éxodo del exilio. Dios tiene que cumplir su palabra, que nos va a dar una herencia y una descendencia cuando nos saque del exilio. Génesis 15, cuando le dice a Abraham: y tú vas a dormir con tus padres y tu pueblo, tus hijos serán esclavos en la tierra de Egipto por 400 años y después saldrán. ¿Ok? Y regresarán a la tierra. La tierra es el jardín Edén, es Edén. La tierra es el espacio sagrado. El plan de resurrección ocurre en Génesis 15. Por eso es que Abraham está durmiendo. Perdieron ahí, Dios mío. Por eso es que Abraham está durmiendo. No solamente es un convenio unilateral que Dios mismo con su propia palabra lo va a restaurar, pero te está enviando el mensaje. Por tu fuerza no puedes hacerlo. Tú duermes. Ellos van a regresar de su exilio. El éxodo representa la restauración al jardín.
Por eso es que el templo en la mañana, en el servicio del templo, no comenzaba hasta que el sol tocara Hebrón. Había una persona en el templo, en un lugar alto, cuando veían el sol que tocaba más o menos el área de Hebrón, comenzaba el servicio del templo en la mañana. ¿Por qué? Porque la luz que representa la vida tocó el lugar donde fueron enterrados nuestros antepasados, nuestros padres, en la cual ellos creían en la resurrección. Por eso el servicio del templo, ninguna de las ofrendas se hacía de noche y ninguna de las ofrendas se hacía en la sombra, se hacía en el sol, porque el mensaje completo desde la mañana hasta la tarde era que el Dios de Israel es un Dios de vida y todo el servicio del templo es acerca de regresar al jardín y la vida eterna. Si no estudiamos el templo no lo vamos a ver. ¿Ok? Ahora sabemos por qué puso a Abraham a dormir. No solamente cualifica eso bajo lo que se llama un convenio de concesión, pero también tiene otra explicación espiritual. ¿Me siguen, no? Ok, entonces dice el versículo 1 al 7. Palabra que habló Adonai contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y hacer saber. Levantar también bandera. Bandera. Eso es una señal de liberación permanente. Por eso es que Yeshua es la bandera. Lo levantaron en el madero, ¿verdad que sí? El madero. Ahora tiene sentido lo que es justicia y bondad, ¿verdad que sí? Y cuando Israel salió de Egipto, ¿no se les dio una bandera a cada una de las tribus? Ok. Quiere decir, fueron resucitados y se le dio a ellos su propia identidad y una herencia. Las tribus de Israel. Ok, seguimos. Dice, levantad también bandera, publicidad, y no encubráis. Decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento. Y no habrá ni hombre ni animal en ella, que en ella more, huyendo y fueron. En aquellos días, en aquel tiempo, dice Adonai, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando. Buscarán a Adonai, su Elohim. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo, venid y juntémonos a Adonai con pacto eterno, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían en sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Adonai, morada de justicia, contra Adonai, esperanza de sus padres. La esperanza de resurrección siempre fue dada por el Padre. Siempre Él era la esperanza que Dios iba a recordar a su pueblo y lo hizo a través de Yeshua, así como lo hizo a través de Moisés. Cuando el pueblo clamó, ¿a quién escogió Dios? A Moisés, un príncipe. ¿Sí o no? ¿Por qué escogió a Moisés? ¿Por qué el Padre mismo no lo hizo? Porque siempre se estableció un precedente que Él había escogido al hombre para ser su mediador, lo hizo con Adán. Entonces, ahí donde vamos ahora. Vamos al principio. Entonces, el exilio como muerte. Mira qué interesante, ese es el tema. Exilio como muerte. Adán sale de jardín, exiliado al ámbito de la muerte. Caín sale de su lugar y va hacia el este. Interesante que allá construye una ciudad. Dios construye su jardín con su lugar de descanso y protección, donde no hay muerte. Caín comete homicidio y después se va hacia el este. Y allá él tiene un hijo y le llama a la ciudad como su hijo. Porque la ciudad es lo que te provee seguridad. Las ciudades tenían unas murallas grandísimas. Y tú estás viviendo dentro de las murallas, estás seguro del enemigo. Eran muy altas y proveían protección. Por eso es que en Israel las murallas de Jerusalén son santas, porque Dios mora en ellas, el Rey de todo del universo. Los que viven dentro se sienten salvos. Salvación tiene que ver con la herencia, porque los que están dentro de la herencia son los que son salvos.
porque ellos son santificados. Por eso tenemos que ser injertados a Israel. Come on now. No es tan difícil. Si lo entendemos desde el punto de vista legal de convenio, no tiene ninguna, no es difícil entender. ¿Ok? Entonces ahora hacemos Caín, lo primero que hace es construir una ciudad. ¿Ok? Entonces, Noé es ese exiliado. Está en el exilio y hay un éxodo del exilio de Noé. Del caos al orden. Dios lo sacó de la muerte, juicio divino, a la vida. Y ahí Él le dice, sé fructífero y multiplícate. Una nueva creación. ¿Me están siguiendo? Estoy usando la metodología mientras estoy estudiando con ustedes. ¿Ok? Y ahí comienza un nuevo Edén. Hay un convenio con el arcoíris como una señal. ¿Ok? Noé dedica la tierra de nuevo a Dios con el altar. Hace ofrendas. Quiere decir que la tierra ahora es espacio sagrado. ¿Ok? Después hay un convenio que no va a ser destruida. Él tiene hijos, se multiplica. Cuando tiene sus hijos, después hay pecado moral. Hay otro exilio. Hay caos. La familia disfuncional, ¿verdad que sí? Ok. Después se divide. Hicieron tan buen trabajo multiplicándose que hay una gran población en el área donde él vive. Y todos se quieren hacer de un gran nombre. La humanidad ahora quieren crear una torre, un zigurat, para subir y hacerse de gran nombre. Eso es para que la función de la humanidad es para que nosotros hagamos el nombre de Dios y sea exaltado. Por eso le damos bendiciones por todo. ¿Ok? Baruch atah Adonai Eloheinu, melech haolam. Todo es para glorificar el nombre de Dios, para que el nombre del Eterno sea exaltado. Wow, ok. Yeshua hizo lo mismo. Vamos a Juan capítulo 17. Juan 17. Mira lo que dice Yeshua. Volvemos de nuevo, el Mesías. Ok, dice, estas cosas habló Yeshua y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien tú has enviado, ¿no? Seguimos. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué fue lo que dice Yeshua? Que él vino a manifestar el nombre de Dios. Porque esa es la función de Adán. Cuando él pecó, trajo vergüenza al nombre de Dios. Cuando Yeshua obedece, restaura el honor del nombre del Eterno de acuerdo a la justicia y la bondad del Padre. ¿Tiene sentido hasta el momento? A los hermanos en las redes, ¿tiene sentido? Comenten. ¿Ok? Entonces, Adán, exiliado. El exilio es el ámbito de ¿qué? ¿Pastora? De la muerte, del exilio. Muerte, caos, rebelión. No hay vida. La gente muere. Puedes construir una casa, estar seguro dentro de tu ciudad, eventualmente vas a morir. Pero igual que el israelita, dentro de el espacio sagrado, igualito van a morir. ¿Cuál es la solución? La Torah no es el problema. La Torah te permite estar dentro del espacio sagrado. Si un esposo es fiel a su esposa toda su vida y la ama, la cuida y le es fiel, ¿hay problemas de divorcio? ¿Hay caos? Porque somos fieles, ¿verdad que sí? El caos viene cuando hay deslealtad e infidelidad de parte de uno al otro. ¿Sí o no? Ok, entonces, si Israel es fiel al Padre toda su vida y mueren en la esperanza de que Dios lo va a resucitar, ¿tú no crees que el mensaje de Yeshua entonces tiene más impacto cuando un hombre que vivió una vida pura y justa, pura moralmente y justo, ahora es resucitado? Porque injustamente fue juzgado, así como ustedes han sido injustamente juzgados por Satán cuando lo que hicieron fue el milagro del nacimiento.
Hemos nacido y ¿qué culpa tengo yo de que Adán hizo algo malo? Pues? Y ahora tengo yo que vivir mi vida muriendo cada día porque hacia allá nos dirigimos. Y yo quiero vivir. Y de repente viene la esperanza. Alguien me dice, ¿conoces a Yeshua como el Mesías? No, ¿quién es? A través de él tenemos vida eterna. ¿Cómo? Y yo quiero vivir para siempre. Yo quiero vivir por mucho tiempo. ¿Cómo le hago? Que si tú aceptas a Yeshua como tu amo y tú crees en tu corazón que Dios, el creador, pero ¿cuál de ellos? El de Buda, el del Islam, ¿cuál de ellos? El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Qué hizo? Le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a tener una herencia y descendencia. ¿Y cuáles son los beneficios? Herencia, un pedacito de tierra. ¿De verdad? ¿Yo no tengo honor? Sí, eso es honor. ¿Qué más? Vida eterna, una familia. ¡Wow! Perfecto. ¿Qué tengo que hacer? Ahí voy. Y cuando haces el juramento y tú entras ahora, el Eterno te da un regalo. Por tu lealtad y fidelidad te voy a dar el regalo de salvación. Pero te tienes que mantener dentro de los perímetros de santificación. ¿Y cómo se consigue eso? A través del convenio, recibir la justicia y la bondad de Dios. Él te da honor, ser parte del pueblo. Él es una nueva creación cuando hace inmersión. Ahora tu vida, tú decides de mantener el orden o el caos basado en obediencia o desobediencia. No el orden, el caos que te va a matar instantáneamente. Estamos hablando el caos, si tú desobedeces involuntariamente, Él te perdona. Pero si tú decides pecar voluntariamente en rebelión contra el Eterno, salte de mi casa. Así como ustedes lo harían con sus hijos. Lo mismo. ¿Ok? ¿Cómo es que nosotros lo haríamos con nuestros hijos, pero Dios no puede hacerlo con sus hijos? Y lo hizo. ¿Qué pasa con los hijos cuando usted los saca y aprenden su lección y después vienen como, papi, perdóname? Y cambian, ¿verdad que sí? Yo cambié. Y hemos entrado al espacio sagrado de Dios. Y lo único que Dios pide de nosotros es que vivamos una vida digna de ser su pueblo. Ok, entonces, Adán, exiliado, vergüenza y muerte. Caín, exiliado, vergüenza y muerte. Noé, de la muerte a la vida, a la muerte, porque murió. La humanidad, interesante, la humanidad ahora está exiliada. Hablaban un idioma, ahora son exiliados porque quisieron exaltarse ellos. La humanidad quiere ser Dios, igual que Adán quería ser como Dios. Igual que hoy día la humanidad quiere ser como Dios. Ya ustedes no son suficientes. Vamos a matar a la humanidad y vamos a crear robots que hacen lo mismo que ustedes. Ahora está un robot que hace sexo. Ya no se necesita ni el hombre ni la mujer. Ahora puede tener el robot. Ahora están planificando que no necesita una mujer para incubar al bebé. Ahora puede haber otras formas que pueden hacer trabajo que Dios están quitando la gloria de Dios y se están convirtiendo en dioses. El mismo problema, por eso yo sé que estamos en los últimos tiempos. Porque es el mismo problema repitiendo, es cíclico. Y lo estamos viendo ahora. ¿Ok? Después, por cierto, hubo una dispersión, se confundieron las lenguas, ¿no? Exilio y confusión. Después, la historia va con Abraham y Dios agarra a un hombre de la dispersión, del exilio, del caos, de Ur, al este de Israel, y dice, yo te haré estas cosas, yo haré estas cosas. Yo te traeré, te bendeciré, todas esas cosas, y ustedes saben. ¿Ok? Y él cree por fe. Ok, no hay problema. Te voy a dar un hijo. Tengo 75 años, un poquito difícil. Mi esposa tampoco trabaja. A los 99 tiene el hijo. Wow, eso sí es un milagro. Porque lo que es el vientre cerrado es como si fuera muerte. El vientre abierto es vida, que es resurrección. Todos los vientres cerrados. Por eso es que el Mesías vino de un vientre cerrado. El milagro del Mesías es porque venía a traer lo que era el mensaje que se trajo de las matriarcas, sus vientres cerrados, en la cual no había vida. Pero ahora lo que salió de ellos, Isaac, Jacob, ¿me están siguiendo? Era para vida. Ese es el mensaje. Interesante, lo mucho que uno aprende. Y después está Jacob, que va a su exilio. Él fue a Egipto. Está Israel, fueron a Egipto, su exilio. Y después a Babilonia y después a todos los confines de la tierra. Isaac no salió de la tierra, pero tuvo que lidiar con los filisteos también. ¿Okay? Tuvo caos, tuvo conflicto, lo mismo.
Su esposa tenía problemas con dar a luz también. Todo ese mensaje tiene que ver con resurrección. La gente se enfoca solamente en Isaac, ponerlo en el altar como si fuera el mensaje de resurrección. Amén. Estoy de 100% de acuerdo. Pero se olvidan del resto del mensaje. Por eso que la historia es consistente con las mismas personas y el mismo problema todo el tiempo. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Ok, entonces el ejemplo. Esto es un ejemplo. En primer lugar, Caín construyó una ciudad y lo llamó por el nombre de su hijo, lo que marca la búsqueda de la gloria y la inmortalidad. Dios establece a Adán y le construye un espacio sagrado. Dios lo hace. Y en ese espacio sagrado hay protección de la muerte, hay vida. Pero Adán quería ser como Dios. Y después Dios le dice, no, vamos a sacarlo, porque ya sabe lo bueno y lo malo, y si come del árbol de vida, vive para siempre. Interesante. Lo sacó del jardín y le puso los querubines para que no pudiera entrar al jardín de la vida en esa condición que iba a profanar el espacio sagrado. Quiere decir que exiliarlo fue un acto de gracia y misericordia para después, posteriormente, él poder redimirlos. ¿Me están siguiendo? Ahora entendemos por qué Hebreos 11 fue escrito de esa forma. Ok, entonces, dice, en el antiguo Medio Oriente, como en otros lugares, el nombre de una persona perdura gracias a los proyectos de construcción, la gloria en la batalla o la maternidad. En el antiguo poema sumario de la epopeya de Gilgamesh, la historia más antigua de lo que se tiene constancia, cuando Gilgamesh fracasa en su intento de obtener la vida, la inmortalidad de los dioses, decide construir su ciudad real de Uruk. De hecho, el prólogo de la historia guía al lector para que contemple con asombro las murallas. Por eso el vocabulario de los profetas acerca de la fuerza de las murallas de Jerusalén. Porque eso es lo que ofrece la salvación que Dios quiere darte a ti. Mi ciudad es santa, yo soy el rey, yo establezco seguridad. Entra a mi ciudad, entra a Sión. Sión estaba alrededor de montañas y de murallas. ¿Me están siguiendo? Ok, perfecto. Entonces dice, el templo y los cimientos de Uruk como tributo a la gloria duradera del héroe. Del mismo modo, con el Ilíada de Homero, el guerrero Aquiles se enfrenta a la disyuntiva de conseguir la inmortalidad. Un hombre, ya sea muriendo en la gloria de la batalla o regresando a casa a una vida tranquila, aunque oscura, en la que sus hijos vivirían en su lugar. Eligió lo primero. Caín engendra un hijo y construye una ciudad, uniéndolos al bautizar o a nombrar la ciudad con el nombre de su hijo. Interesante. Quiere decir que la historia del hijo pródigo es de resurrección. Porque el hijo pródigo se va al exilio y del exilio él hace su éxodo del exilio, de la muerte, y regresa a la casa de su padre. ¿Nunca lo habían visto en el contexto de resurrección? Segundo lugar, su ciudad también marcó un intento de reclamar seguridad y protección. Recuerda que ya Dios le había dicho, donde quieras que vas, te van a matar. Él lo sabía. Dice, separado del refugio de Dios, había dicho que el que me encuentre me matará. Génesis 4:14. Y luego, despreciando la marca protectora de Dios, construyó su ciudad. Fue marcado. Entonces, él construyó una ciudad para recibir una protección. Él pone su confianza en las paredes. ¿Será posible que por eso Yeshua se le llama la piedra angular? Por eso tenemos esa protección. ¿Será posible que cuando Pedro habla acerca de la piedra angular está hablando de una metáfora de acerca de resurrección y seguridad? Esa es su tarea. Porque el antiguo Medio Oriente tiene unos patrones que continúan en la Biblia. ¿Por qué el templo tiene que ser reconstruido cuando el Mesías venga? ¿Por qué las 12 tribus tienen que ser restauradas? Tercer lugar, y más profundamente, el desterrar a Caín. Dios lo había maldecido para que fuera fugitivo y errante por la tierra. Génesis 4, 12 a 14. Alejado aún más de Dios. Quiere decir que la muerte regular es mala,
pero peor ser exiliado por Dios. Por eso va a haber muerte y la primera resurrección. Ahora entendemos primera resurrección. Primera resurrección para los justos y la segunda resurrección para el que fue el impío, ¿verdad? El injusto. Y después mueren para siempre, ¿sí? No tienen más esperanza. No hay más esperanza de vida. Ahora entendemos por qué eso. Porque está el exilio, la separación de Dios. Una cosa es tú sacar a tu familia de tu casa. ¿Ok? Una cosa es decirle a tus hijos, no te quiero en casa. Pero cuando él aprende su lección y se arrepiente, tú lo recibes con los brazos abiertos, como lo hizo el padre del hijo pródigo. Otra cosa es sacar a tus hijos de tu casa, nunca permitir que entren a tu casa ni a tu propiedad y sacarlos de lo que es la herencia. Completo exilio, sin ningún tipo de identidad. Eso es lo que le pasó a Caín. A Adán le pasó lo otro. Lo sacó de la tierra, de su tierra de espacio sagrado de jardín, pero le da la esperanza que va a ser restaurado. Ahí está la diferencia entre uno y el otro. Quiere decir que que Adán salir del jardín, ¿ok? El exilio que él tuvo, aunque vivió casi 1000 años, él no murió ese mismo día, pero él murió ese mismo día, perdón, 1000 años, no, 900 y pico de años, 30 años que vivió. Entonces, pero la muerte de él en realidad, ante los ojos de Dios, es como un abrir y cerrar de ojos. Porque él va a tener la oportunidad de resucitar. Interesante, ¿no? Versus Caín, ese no tiene chance. Porque el exilio de él baja más allá de lo que es la muerte de corrupción. Es el rechazo completo de Dios. Esa sí que es una muerte. La de nosotros es temporera. Eso a mí me voló la cabeza cuando estoy entendiendo estas cosas. Digo, wow, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué muere Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Y mueres con esa esperanza. Con tu proclamación de fe diciendo Adonai nuestro Dios, Adonai uno es. Bendito sea su nombre y su reino por siempre y jamás. Una proclamación de su unidad, de quién es Él y su poder y dominio sobre ti. Eso, entonces, en la resurrección, ¿qué es lo que se dice? Modeani lefaneja. Te doy gracias por restaurar mi alma dentro de mi Rey y misericordioso. Lee la oración para que tú veas. Estamos practicando estas cosas. ¿Tiene sentido hasta el momento? Sí, ok, perfecto. Entonces, dice, alejado aún más de Dios, el lugar de Caín, estoy aquí, este lugar aquí, el lugar de Caín en la tierra no es un hogar, sino una vasta tierra de nadie, desprovista de comodidad. En hebreo la palabra errante es nod, por lo que no deja de ser irónico que la narración cuando cuente cómo Caín se apartó de la faz de Adonai, habitó en la tierra de Nod. Hasta el nombre de la tierra que él fue representa su exilio completo eterno. Si puedo usar la palabra eterna, quiere decir que no había forma de que esa persona regresara. Wow, eso sí que es exilio. No había un éxodo para ese. Es decir, estableció un hogar en la tierra errante situada al este del Edén. Cuanto más se aleja uno de Dios, mayor es su desorientación. Tal rebelión que brota de un corazón contaminado por el pecado es tanto más trágico cuanto que el hacedor del cielo y la tierra se revela abundante en misericordia, amor inquebrantable. Entonces, ¿cuál es el rol, propósito y función de Israel? Para comprender el mensaje de la Biblia, el exilio de las naciones es el telón de fondo de la historia de Israel. Es un propósito. Lo dijo Yeshua cuando habló de Pablo. Él lo está enviando a todo el mundo, a los gentiles, para que tenga un propósito. ¿Para qué? ¿Qué fue lo que dijo en Hechos? Traerlo de las tinieblas a la luz. Para darles remisión y para cambiar la autoridad de Satanás. ¿Verdad que sí? El mensaje fue muy, muy simple. Entonces, ¿por qué eso es lo que estamos enfatizando los sábados? ¿Por qué no enfatizamos lo que es la resurrección de los muertos? O la resurrección de Yeshua. Defendemos a Yeshua hasta que no podemos más, pero no entendemos la función ni el propósito ni el rol.
Si lo entendiéramos, no tuviéramos tanto argumento acerca de Yeshua. Porque ya ellos estaban esperando un Mesías y Pablo estaba utilizando las Escrituras para decirle, el Mesías que ustedes están buscando es Yeshua. ¿Ok? Podemos hacer lo mismo nosotros. Ese es el reto. Dice, para comprender el mensaje de la Biblia, el exilio de las naciones es el telón de fondo de la historia de Israel. Las naciones son el objetivo de los actos redentores de Dios en la historia. E Israel fue creado como medio de Dios para esa redención. Dios había llamado a Abraham y creado a Israel para deshacer la maldición. ¿Qué maldición? La muerte. ¿Okay? Para llevar la bendición a todas las naciones de la tierra. Prometió que un día la dispersión de las ruinas de Babel se invertiría y todas las naciones se reunirían de nuevo, fluyendo hacia el monte, santo monte de Sión de Dios, el nuevo Edén, y hacia la casa construida por el nombre de Adonai, para su reputación, su fama, su gloria. Isaías, capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos allá. Espero que estén sacando algo. Y la razón por que estoy haciendo este tema hoy es porque estamos leyendo el Éxodo. ¿Éxodo de qué? Voy a leer el libro de Éxodo. ¿Cuál es el problema con Éxodo? ¿Por qué necesitas un Éxodo? ¿De dónde? De la esclavitud de Faraón. Ok. ¿Quién representa a Faraón? ¿Qué representa la esclavitud? ¿Qué representa la lepra que Moisés le enseñó? ¿Qué representa la serpiente, como hablé el Shabbat? Porque tuvieron que pasar por el agua, el mar rojo, derrotando el dragón, la muerte, Leviatán, Satanás. Esa fue la función de la salida de Egipto. Entonces, ahora entiendo por qué Dios hizo un convenio con Abraham en Génesis 15. Ahora entiendo por qué él hizo un hombre justo y moral como Abraham, y le dijo, tú eres el hombre que estoy buscando. Te voy a dar unos hijos y de ahí van a ser una gran nación. Pero tengo un plan para ti. Te voy a dar una herencia y tus hijos serán como las estrellas del cielo. No te preocupes, tú no lo vas a ver. ¿Ok? Pero cuando vayas a Egipto, van a ser esclavos. Wow, Abraham no dijo que no. ¿Verdad que no? Tremenda oferta. Tus hijos van a ser esclavos. ¿Cómo va a ser? Él dijo, ok. Tremendo convenio. ¿Ok? Porque Israel se convierte ahora en la narración, la figura del Mashiach. Los ungidos que iban a través de ellos salir de Egipto, iban a revelar quién es el que da la vida y la muerte. Por eso es que Israel se llama el hijo. Le dijo a Faraón, deja que mis hijos se vayan. Israel es mi hijo, sácalo. Él vino a redimir a su hijo. Él vino a traer a su hijo de la muerte a la vida. Y a través de todo ese procedimiento que estamos viendo en el capítulo 6, 7, 8, 9, en las cuales están las plagas, ahí estamos viendo el procedimiento que Dios utiliza para mostrar que Él tiene la soberanía sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el caos. Israel sufre. ¿Por qué sufre? En hambruna. ¿Ustedes no han visto que la hambruna siempre está presente en todo esto? Hubo hambruna en el momento de Abraham y Abraham fue a Egipto, fue al exilio y de allá trajo un gran éxodo. Es interesante que a su mujer trataron de tomarla, Faraón trataba de tomarla. Israel se considera como una mujer en Egipto también, abusada por Faraón a través de la esclavitud. Es el mismo patrón, la misma historia. Tremenda película. Los sequels, ¿tú sabes lo que son los sequels, verdad? Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4. En la Biblia es igual, es la misma historia, diferentes jugadores en la historia. Resurrección. ¿Ok? Dice Isaías 2, 1 al 4, por favor. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, cerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Adonai como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Adonai, a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. Eso, está hablando del templo, quiere decir, así como todas las carreteras apuntan a Roma, ¿verdad que sí?
En la Biblia todas las carreteras apuntan al templo, porque es el espacio sagrado, es el trono de Dios, está en una ciudad con unas paredes, trae seguridad. Por eso que en el tabernáculo estaba el tabernáculo y las tribus alrededor. Eso quiere decir que habían unas paredes alrededor de las tribus. Tenía que haber una pared o tenía que haber un tipo de delineación, como una cerca, porque ellos tenían que traer cuando iban al baño, sacarlo fuera del campamento. Entonces, ¿dónde está fuera del campamento? Yo sé dónde está fuera de Roca Eterna, hay una cerca ahí. La cerca me deja saber que el cruzar la cerca ya no pertenece a Roca Eterna, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir eso en tabernáculo? Y la Biblia no te dice que había una cerca alrededor de las 12 tribus, no tiene que decirlo. Todo el mundo lo entendía. Tiene que sacar el excremento, ¿no? Pues entonces, ¿dónde define fuera del campamento? Y todo dentro del campamento era santo. Quiere decir que tenía que haber una cerca de cualquier cosa para hacer una delineación del espacio sagrado. Así como usted pone puertas en los baños y en los cuartos. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, hay una creación y recreación, si podemos decir eso. En Génesis capítulo 1, mira qué interesante, el mismo patrón, ¿no? En Génesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 7, se compara con el capítulo, del capítulo 1 al 7, es la creación de Dios. Vamos al capítulo 5 de Génesis rapidito. Quiero que vean algo bien interesante. El capítulo 5, los descendientes de Adán. Ponga atención. Dice, este es el libro de generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios, lo creó. Varón e hembra los creó y los bendijo. Y llamó su nombre a ellos, Adán, humanos, ¿no? El día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró su hijo, a semejante conforme a su imagen, y se llamó Seth. Ya no estaba a la imagen de Dios, estaba a la imagen de Adán. Y ya Adán había experimentado el exilio. El exilio representa muerte. ¿Perdón? Sí, o 930. ¿Sabes lo que es, mi amor, vivir 930 años a tu lado? Espectacular. Me quedó bien esa, ¿verdad? Versículo 4. Fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán, 930 años, y murió. Enos, el versículo 8, y murió. Cainán, el versículo 11, y murió. Mahalalel, 800 y pico de años, y versículo 14, y muere. Yared, el versículo 17, muere. Enoc, ese fue levantado. Ese no vio muerte. ¿Dónde fue? No tengo la menor idea. Ese es el secreto. Esa es resurrección, familia. En el medio de toda la narración hay uno que no muere. ¿Qué fue lo que hizo él? Vamos a leerlo. Y dice, y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron los días de Yared 62 años y murió. Y vivió Enoc 65 años, engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Esa es la razón por que fue llevado. Caminó con Dios, halaj. Caminaba en obediencia. Halajá es caminar en obediencia. Por eso es que hay instrucción en la Torá. La Torá te da la instrucción, halajá. De toda esa genealogía, el único que no vio muerte fue el que caminó con Dios. Yo estoy seguro que los demás caminaron con Dios también, pero Dios está enviando un mensaje con eso. Es el mensaje de resurrección. Por eso Pablo decía, de acuerdo a la ley fariseo, creyendo en todo lo que dice la Torá y los profetas, para que ellos supieran que este hombre está caminando. En Hechos capítulo 21, ¿qué dice? Para que todos vean que tú caminas de acuerdo a la costumbre y a la ley, observando toda la ley. Halaj, halajá. Si cambias el calendario, ya no estás caminando. Si cambias el nombre sagrado, ya no estás caminando. Si tú comes cerdo, no estás caminando. Si cambias la fiesta, no estás caminando.
Si cambias el sacerdocio, no estás caminando. Porque esas son cosas santas que Dios estableció. Nadie las puede cambiar. Micrófono. Y cuando hablamos en Hechos de los del camino. Ahora entiendes por qué le llamé los del camino. Para regresar al patrón original. No quiere decir que no vamos a cometer errores, pero queremos caminar lo más cerca de cómo caminaron en el primer siglo. ¿Ok? No estamos diciendo que son mejor que nadie. Este es un grupo de estudio. Pero ¿por qué hay resurrección? ¿Y cuál es el mensaje de resurrección? ¿Ok? Seguimos. Entonces, el capítulo 8 hay una recreación. Hay un caos, hay un exilio y después hay un éxodo. Dios le dio la salida a Noé para que fuera salvo. Que no lo raptó, lo salvó, lo guardó. ¿Okay? En la creación, Adán, capítulo 1, y la recreación en Noé, capítulo 8. La caída, la maldición de Caín en el capítulo 3 y 4 del hombre, de la humanidad. Y la caída, la maldición de Canaán en el capítulo 9. El mismo problema. Hombres de nombre en el capítulo 6. Hombres de nombre. Vamos a ir allá. Capítulo 6. Vean, hombres de renombre, ¿verdad que sí? ¿Qué versículo es? Los gigantes. Aquí está. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lo mismo. Lo mismo ocurre en los constructores de las ciudades que en busca de un gran nombre, Génesis 11. ¿Y qué le dice Dios a Moisés, a Abraham? Yo te haré a ti un gran nombre. Por eso que dice que así que en el nombre de Yeshua, porque fue el que Dios utilizó como el vehículo de establecer su orden cósmico en la tierra. ¿Ya? Destrucción por el diluvio en el capítulo 7. La dispersión de las naciones en el capítulo 11. Exilio. Exilio es muerte. Entonces, cuando estemos estudiando el libro de Éxodo, consideren que Dios está tomando al hombre del exilio para que haga un éxodo de la muerte a la vida. Nos hemos apartado de Dios. Y por eso es que en el templo se le daba la espalda a Dios cuando ibas hacia el este. ¿Ok? Backslidden. En inglés tiene más sentido. Hablan en Jeremías, impíos. Pero en la traducción en inglés dice backslidden Israel. Que volteaste la espalda. Ahora mismo yo puedo dar la espalda al Sefer Torah porque no está abierto. El momento que se abre, nosotros no le damos la espalda. Sí, es un documento, es un documento, pero para nosotros es como un tipo de respeto al Eterno, su palabra. Si la puerta se abre, el rey ahora se va a presentar, nosotros le damos cara al rey y no le damos la espalda. Eso es un protocolo que se practica desde el tiempo de antiguos, con lo que es el antiguo Medio Oriente y los reyes. ¿Ok? Entonces dice, cuando él toma y come, dice que si toma y come y vive para siempre. En Génesis lo dice. En el principio Dios hizo que los portadores de la imagen encarnada de la tierra hizo a Adán. Y Adán hizo a Eva. Y de Adán hizo Eva. Que recuerda que cuando Dios pone su espíritu en Adán, él agarra polvo, crea a un hombre. Una estatua. Lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Okay? Eso es lo que dice Betzelem, ese ídolo, estatua. Es lo que dice. ¿Okay? En el hebreo. Pero no es una estatua para esa estatua recibir la alabanza, sino es para que esa estatua o esa imagen, en este caso nosotros los humanos, le podamos rendir honor y que seamos los portadores de su palabra a través de nosotros. ¿Me siguen? Entonces, mira qué interesante. Adán era polvo, una estatua, tenía vida. ¿Quién sopló? ¿Quién le dio el soplo de vida? Dios. Resurrección. Resurrección. Y después, ¿qué hizo Dios cuando lo resucitó? No tenía vida, o le dio vida en este caso. Lo tomó y le dice, tu rol, tu propósito, tu función, para ser jardinero en mi jardín, para guardarlo y para trabajarlo. Ah, y multiplícate. Ten muchos hijos.
disfruta. ¿Me siguen? Y eso no pudo hacerlo porque quería ser como Dios. Cuando él quiso ser como Dios, exilio. Porque solamente hay un Dios. Es el creador de los cielos y la tierra. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, resurrección. Cuando sale del jardín con Eva, exilio. Donde es muerte. Ok, entonces, dice, esta primera pareja no existía antes de sus formas físicas. Dios insufló vida en sus cuerpos. Y estos cuerpos, como todos los demás que Dios había hecho, eran buenos. Él lo hizo. Perfecto. Adán y Eva vivían en la abundancia de la bendición de Dios, las fuentes de alimentos, tenían la perfección. No fue hasta que la serpiente quiso incitar en ellos ser al igual a Dios. Se olvidaron que ellos son siervos de Dios, que fueron creados con un propósito, una función, un rol, ¿sí? Para representar a Dios en la tierra, no para usurpar la autoridad de Dios en la tierra. ¿Nos dice lo mismo eso a nosotros en Filipenses capítulo 2 acerca de Yeshua? Filipenses capítulo 2, versículo 6. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de Yeshua? Dice, el versículo 4 en adelante. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Mesías Yeshua, el cual siendo en forma, busqué esas palabras en griego, forma de Dios, de Elohim, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, igual que Adán, con un propósito, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. En otras palabras, lo que Adán no hizo, lo hizo Yeshua. Porque Satán le hizo una propuesta a Yeshua. ¿Lo llevó a dónde? Al desierto, ¿no? ¿No llevó a Satán a Yeshua al desierto? El exilio. ¿No lo llevó al exilio? Lo llevó al ámbito de la muerte y le dijo, te voy a dar todos estos reinos. Pero es que nada de esto pertenece a ti, te lo dio Adán porque pecó. Lo que Adán no hizo, lo hizo Yeshua. Adán quería hacer y tomar el crédito del Padre, el que lo creó. Por eso fue exiliado al ámbito de la muerte. Yeshua rehusó esa oferta de Satán. Y dijo, yo conozco mi propósito, mi rol y mi función. No, apártate de mí. No vayas a tentar al Eterno. Fiel hasta la muerte. Lo que no hizo Adán, lo hizo Yeshua. Y por su lealtad, por su fidelidad, para traer el propósito que el mismo Israel no pudo llevar a cabo. Israel no pudo llevar a cabo su función. Por eso es que Isaías 53 se podía aplicar a Israel. Porque la función de Israel era traer el conocimiento de Dios y el ámbito de la vida a toda la humanidad. Como sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, y los descendientes fueron un producto de un nacimiento milagroso. Como Dios dio vida a Sara, dio vida a través de Rebeca, dio vida a través de Raquel y Lea, que no podían tener hijos en un momento dado, que ellos son el milagro. Ellos, por ende, representan resurrección, porque vinieron de vientres cerrados, en deshonra por la muerte. ¿Me están siguiendo? Que solamente Dios podía abrir ese vientre. Y Yeshua rehusó la oferta de Satanás y no aceptó los reinos de este mundo, y Adán sí. La diferencia es que el exilio de Adán es temporero. El exilio de Caín es para siempre. No tiene redención. Por eso es que peca voluntariamente. Con dos o tres testigos en la Torah muere irrepresiblemente. Si peca de rebelión. Porque está rechazando la oferta de Dios de vivir en el ámbito de la vida. Por eso fue que la penalidad del muchacho que fue a recoger la madera en el Shabbat. Porque lo hizo en completa rebelión en contra de Dios. Están rechazando el ámbito del espacio sagrado donde la vida donde la vida permanece y prevalece.
Y Dios dice, no, tú no entiendes. No captó. Lo saqué de Egipto y viene para acá a crear caos en mi campamento. Mátenlos, fuera. La gente no puede aceptar eso, no lo entienden. No lo entienden. Hasta que sus hijos hacen algo ridículo en la casa que causa caos y los botan a ellos. Pero el Dios de la creación no puede hacerlo. Ok, entonces, dice, como que ahora tiene más sentido, ¿verdad? Estamos conectando mensaje de resurrección y lo estoy presentando completamente diferente que todas las otras cosas del Antiguo Medio Oriente, ¿verdad que sí? Ok, dice, Filipenses, no lo terminé, versículo 5. El cual siendo en forma de Dios, no estimó ser al igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despejó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz, hasta la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ¿okay? Y le dio un nombre. Caín le da nombre a la ciudad. El que le da el nombre aquí a Yeshua es el Padre, así como le dio un gran nombre a Abraham y así como le dio un nombre a Jacob por su fidelidad. Y dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua que confiese que Yeshua el Mesías es Adón, el Señor, el amo, para gloria de Dios Padre. Porque lo hizo de esa forma, está dándole la fidelidad y lealtad de Yeshua, le dio la exaltación que él se merece, porque estuvo dispuesto a traer el mensaje de resurrección a través de su propia vida. Eso sí que es un gran regalo que Dios nos ha dado a través de su Hijo Yeshua. ¿Ok? ¿Están conmigo? En el jardín del Edén había otro árbol especial, el árbol de la vida. Capítulo 2, versículo 9. Este árbol representaba algo más que el sustento. El fruto de este árbol permitía vivir para siempre. Lo sabemos por las palabras de Dios cuando expulsó del Edén a los rebeldes portadores de la imagen. Son una imagen rebelde. Es interesante que todos los actores de televisión, todos, los artistas, cantantes, todos ellos, ¿tú crees que Bad Bunny vive feliz? Yo te garantizo que en los próximos 10 años, él va a recordar cuando estaba trabajando en el supermercado, que nadie lo conocía. Y él va a decir, wow, lo feliz que yo vivía haciendo, poniendo las cositas en la bolsa. Nadie sabía quién yo era, no me molestaban ni me criticaban. ¿No están viendo el movimiento entre los raperos como todos ahora están convirtiendo? Y todos dicen lo mismo. Los peloteros igual. Los deportes igual. Los cantantes son iguales. Muchos no pueden lidiar con la fama porque no fuimos creados para recibir esa adoración. Fuimos creados para usar el talento, para redirigir la adoración a Dios a través del talento que Dios nos ha dado. Y cuando te convierten en un Dios, es interesante que casi la mayoría de ellos caen por pecados morales. No estamos equipados para recibir ese tipo de adoración. Honor, respeto, sí. Adoración siempre al Padre. ¿Ok? Interesante. Dice, en el jardín de Edén había otro árbol especial, el árbol de la vida. Este árbol representaba algo más que el sustento. El fruto de este árbol permitía vivir para siempre. Lo sabemos por las palabras de Dios cuando expulsó del Edén a los rebeldes portadores de la imagen. No sea que alargue la mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 3:22. Interesante, Apocalipsis habla acerca de que el fruto del árbol de vida traerá sanidad a las naciones. Ahora entiendo lo que es la sanidad. Traerá vida eterna. Porque eso es lo que representaba el árbol en el jardín. Ni un aleluya. ¿Qué les pasa a ustedes hoy, pues? Digan un amén. Uno. ¿Verdad? Más haftito ateja, kol hayom hasiti. Como amo su Torah. Yo amo la Torah del Eterno. Yo, honestamente, tengo el privilegio de tener buenos maestros. Y le doy gracias al Todopoderoso que yo recuerdo en un momento, no recuerdo cuántos años atrás fue, cuando yo capté que Pablo podía ir a cualquier sinagoga y abrir las escrituras, y cuando entendí que la escritura que estaba hablando era la Torah de los profetas,
Y yo me hice una pregunta a mí mismo. Yo fui muy honesto conmigo mismo. Una evaluación personal. Yo dije, ¿puedo hacer eso yo? Yo estaba enseñando, estaba viajando por un montón de lugares. Pero en ese momento yo no podía abrir los profetas y la escritura, la Torah, y probar resurrección de allá. Sin tocar a Isaac. No, ¿he hablado de Isaac en el altar? ¿He hablado de José cuando entró al sepulcro? Perdón, al pozo. ¿Verdad que no? Estamos todavía en Génesis. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué desconexión hay? No estamos siguiendo una metodología que nos ayude a conectar. Y lo que me ayudó a mí fue justicia y bondad. Cuando yo entendí ese mensaje de justicia y bondad, que la narración se ve a través de toda la Biblia, yo dije, ahora entiendo por qué Pablo dice, porque aparte de la ley, la justicia de Dios, aparte de la ley. ¿Pero qué justicia es esa? Y empecé a investigar, empecé a buscar. Le doy gracias al Eterno que estoy entendiendo, estoy comenzando el entendimiento de esas cosas, ¿ok? Dice, mira qué interesante. Adán y Eva salieron del jardín en sus cuerpos perecederos y experimentaron lo que Dios había prometido. Porque tú eres polvo y al polvo volverás. ¿Okay? El árbol de la vida ofrecía la esperanza de la inmortalidad física, que era algo que Adán y Eva no tenían pero para lo que habían sido creados. El problema del pecado corrompió el buen diseño de Dios, por lo que murieron fuera del Edén, sin el acceso al árbol. Sus cuerpos acabaron volviendo al polvo. La pregunta para los pecadores, por tanto, es la siguiente. ¿Se vestirá alguna vez lo perecedero de incorruptible, de modo que pueda alcanzarse después de toda la esperanza de una vida corporal inmortal? Esa es la pregunta que hace Pablo. 1 Corintios capítulo 15 es acerca de eso. Lea, esa es su tarea a los hermanos que están en las redes. Lean 1 Corintios 15 y van a ver exactamente lo que dice. Que no lo vamos a leer ahora, es su tarea. 1 Corintios 15. ¿Ok? Entonces, quiere decir que hoy día tenemos la Torah aquí. Familia, voy a recalcar eso. Hoy día yo estoy parado al lado de un Sefer Torah. Lo compramos en Jerusalén. En esta congregación está algo que podemos nosotros ver todos los Shabbat en el Minja. Y yo espero que estas palabras le ayuden a los hermanos a entender el por qué es importante hacer la liturgia. La liturgia, a los educadores le llaman la liturgia de la puerta. En otras palabras, Dios pone a proteger el árbol de vida con 2 querubines, ¿sí? Para proteger el camino. Proteger el camino. ¿Ok? Nosotros los del camino estamos regresando al camino, pero no podíamos ir más allá de un umbral. El templo te enseña eso. Una persona en convenio no puede pasar un umbral. Una mujer no puede pasar un umbral. Un israelita no puede pasar un umbral. Un levita no puede. Un sacerdote no puede. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a un lugar específico una vez al año. Nosotros, a través de Yeshua, se nos ha hecho una oferta. Restaurar el árbol de vida en medio de nosotros. Lo que Adán ya no pudo comer, ahora nosotros podemos comer todos los días. No creo que captaron. Lo que Adán no pudo hacer, porque fue a un exilio, nosotros hemos tenido un éxodo a través de Yeshua. Y a través de su convenio recibimos la justicia. Nos da honor, una nueva creación. Y cuando Él quita la enemistad, que es la muerte, y nos sella con su espíritu, hemos sido santificados. Cuando somos santificados es porque hemos sido justificados para estar aquí. Y cuando ya hemos sido justificados y después santificados y consagrados, Él nos hace a nosotros, nos da unos rituales de transición, inmersión. Tú vas ahora a creer en la esperanza de Israel. Es Dios a través de Yeshua. Tú haces inmersión, tú clamas a Dios, perdóname, Él te perdona, tú lo llamas Padre, Él te llama Hijo. Sales del agua, te dan un nuevo nombre, tienes honor. Y después dice, aquí está mi Torah. Come del árbol de vida y predica el Evangelio. Ahora déjale saber a todo el mundo las buenas nuevas, que el velo se rasgó. El velo se rasgó porque el momento que Yeshua dijo,
consumado es, ha terminado. Eso que se consumó, lo que él hizo, es para restaurar el Edén, para restaurar el acceso a la vida eterna, para restaurar el honor de Dios como el único soberano, de que Satán no tiene la autoridad sobre la muerte, que es Dios el que tiene la autoridad sobre la vida y la muerte. Lo mismo que hizo con Adán, lo hizo con Yeshua. Adán vino a la tierra, fue creado por Dios con un propósito. Yeshua, él vino de su lugar celestial, tomó la forma de hombre, voluntariamente se despojó para ser como Adán en la tierra. Y entonces Dios hizo lo mismo con Adán que hizo con Yeshua. Sopló en él Adán y le dio vida y lo puso en el jardín. Sopló en Yeshua vida y lo resucitó. Y cuando resucita, todo el mundo pensaba que era un jardín. Y después su reino se convierte en las 12 tribus de Israel. ¿Y con qué propósito? Para llevarnos de nuevo, saliendo del exilio, con el segundo éxodo, que vamos a regresar al jardín, a la tierra. Ese es el mensaje de resurrección. El mismo patrón. Nada ha cambiado. El exilio como muerte, ya hablé acerca de eso. Hablé acerca de Enoc. ¿Ok? Hablé acerca de los vientres estériles. La liberación de Isaac. Salió de un vientre cerrado. ¿Sí? Después puesto en el altar. Y ellos sabían. El mismo Abraham, Hebreos capítulo 11 te dice que Abraham mismo sabía que Dios lo iba a resucitar. Quiere decir que Abraham tenía la esperanza en la resurrección. ¿Me siguen? ¿Qué más? El ascenso de José, que eso lo toqué el sábado. Ascenso va del exilio, fue exiliado, a Egipto. En Egipto es humillado, lanzado en otro pozo, en este caso la cárcel. Y después él sale del pozo al segundo en el poder de Egipto. Salió de su exilio, salió de la muerte. Quiere decir que el pozo representa la muerte. Y él fue probado moralmente, así como Yeshua fue probado también. ¿Están viendo el patrón? Quiere decir que todas las pruebas que ellos han tenido, nosotros vamos a tener también. ¿Alguna pregunta hasta el momento? El rescate de los niños en Egipto. Todos mueren en el río. Hemos hablado acerca del río a juicio divino, ¿verdad? Lo están lanzando en el río. Y Moisés sale del río. Las aguas representan caos, representan exilio, representan vergüenza, representan la muerte. Y de ahí sale Moisés. Por cierto, fue la madre, la egipcia, que le dio el nombre Moisés, sacado de las aguas. Eso es resurrección. Ese es el mensaje de resurrección. ¿Y qué ocurre con Moisés? Cuando Moisés sale del agua, ¿qué hicieron con Moisés? No se convirtió él en una persona real. Se convirtió en el faraón. Él era el príncipe, ¿no? Entonces el profeta como Moisés, cuando Yeshua resucita, él no se convierte en el príncipe, como dice Hechos capítulo 5. Y cuando Moisés resucita, porque era simbología, él se convierte en un príncipe. Moisés se sentó en el trono del faraón. ¿Y por qué queremos nosotros sentar a Yeshua en el trono del Padre cuando la Biblia en ningún momento dice eso? Familia, tenemos que, las cosas básicas nos enseñan la jerarquía del Padre. El éxodo de los israelitas, ya termino. El éxodo de los israelitas, este tema es muy importante. El éxodo de los israelitas. La tierra de Gosén está llena de los israelitas. Pero esa tierra no era la prometida de Abraham y Jacob. Las personas correctas están en el lugar equivocado. Los líderes egipcios se habían convertido en opresores. Un nuevo faraón quería esclavizar a los israelitas a un servicio amargo y duro. Las vidas florecientes se convirtieron en vidas en penuria y sometimiento. Los israelitas eran el hijo corporativo de Dios. En Éxodo capítulo 4:22. Y el Hijo de Dios necesita liberación. Por eso nosotros hemos sido llamados hijos de Dios. Y cuando nosotros clamamos, Él responde. Tenemos que estar sellados, tenemos que estar justificados, santificados, purificados. Ese vocabulario es importante entenderlo. Y es del templo. ¿Okay? ¿Están conmigo? El éxodo de los israelitas tuvo como telón el fondo la muerte de los primogénitos de Egipto durante la 10ª y la última plaga.
Dios vino a traer una liberación completa. ¿Ok? Con los gritos de sus captores suspendidos en el aire, los israelitas salieron de su cautiverio y partieron bajo el liderazgo de Moisés. Así como explica a Michael Morales, un gran escritor. El modelo del éxodo es nada menos que la inversión del exilio. Nada menos que la resurrección de entre los muertos. Quiero que ustedes ahora en adelante, en el capítulo 6 ahora en adelante, todo el mensaje de aquí en adelante tiene que ver hasta el capítulo 15 creo que es el mensaje de resurrección. Exilio, muerte. Lepra, muerte. Opresión, clamor, liberación por el Rey justo. Fue a redimirlo. Escogió a un mensajero real, Moisés, que era el príncipe de Egipto en un momento dado. Ahora es llamado príncipe de Dios. El mensajero de Dios para Faraón. Y Dios lo hizo como Elohim, como un Dios. Porque le dio ¿qué? La autoridad, el poder de hablar en el nombre. Pero Moisés no es Dios Rebafe. Moisés vino hablando en el nombre de, con la autoridad de, con el poder de, y los milagros que Dios le había dotado para hacer. Yeshua hizo lo mismo. Es lo mismo, no le quita nada al Mesías. ¿Ok? Entonces, mira qué interesante, que cuando nosotros seguimos buscando el tabernáculo, se convierte en lo que es, ya terminé, el tabernáculo se convierte en el lugar donde Dios dice, ahora construyame un tabernáculo, para que yo pueda morar entre ustedes. Por eso yo dije el sábado que el tabernáculo es como el aguantalibros, Génesis 1 y 2 y Éxodo 39 y 40. Regreso al jardín. Pero lo lindo es el Levítico capítulo 1 al capítulo 7. Cuando Dios ahora sabe que el espacio sagrado ha sido restaurado, que el exilio ha terminado, el éxodo ya ocurrió. Está ahora presente a Dios en su montaña cósmica. Dios los hace una nación santa, un real sacerdocio, porque los sacerdotes son mediadores. ¿Ok? Gente de honor. Ellos escuchan la voz de Dios y después Dios le dice, ¿ok? Quiero hacer un pacto contigo. Acérquense. Quiero hablar contigo como yo hablaba con Adán. Edén restaurado. Oh, no queremos nada. No queremos nada. Y allá escucharon la voz de otra gente para adorar el becerro de oro y comienza el exilio de nuevo. Y Dios restaura y comienza el exilio de nuevo. Entran a la tierra, restaura y comienza el exilio de nuevo. ¿Qué me quiere decir eso a mí? Que toda esta gente que están hoy día en las raíces hebreas, el mesianismo y el revolú, como decimos en Puerto Rico, que está ocurriendo, es lo mismo que yo espero si he visto lo mismo en la Biblia. Es el mismo ciclo, el mismo ciclo. Si no cambiamos, nos vamos a quedar en el exilio. Y si nosotros cambiamos las cosas santas, ese exilio puede ser el exilio permanente. Yo no quiero ese exilio permanente. ¿Me están siguiendo? ¿Queremos el exilio que se le dio a Caín? ¿O el exilio que se le dio a Adán y Eva? Poco diferente. Ellos desobedecieron, uno con intención mayor que el otro. ¿Okay? Aunque fue rebelión, pero aquel cometió homicidio. Caín cometió homicidio. Y tuvo que ver con cosas del templo. Una ofrenda no fue aceptada por él. El conflicto en la Biblia que cometió el primer homicidio fue por el contexto del templo. ¿Cuál ofrenda fue aceptable y cuál no era? El mismo patrón, los mismos problemas. Cuando ya tú entiendes el patrón, estás viendo ahora cuando viene por el camino, ya yo sé dónde viene. El mismo ciclo. Así que comamos del árbol de vida. En nuestras congregaciones tenemos el árbol de vida. Así que yo le hago una invitación a todos los hermanos que están en las redes. Si usted quiere aprender, no estoy diciendo que soy el único maestro. Hay otros maestros buenos. Yo conozco unos cuantos. ¿Ok? Pero si están buscando un lugar donde pueden enfocarse en aprender, sin ese drama, tanto caos y tanta cosa, quién está correcto y eso, denos una oportunidad. Estudiar juntos. Yo creo que la resurrección es un tema importante para nosotros aprender. Y eso que no entramos en la segunda parte del libro de Génesis. No entramos en el libro de Números, no entramos en el libro de Deuteronomio, ni en los profetas. Ahí hay otro mensaje de resurrección. Nos enfocamos solamente en Génesis, lo que es el exilio. Quiere decir que de aquí en adelante
La historia del Éxodo tiene mayor significativo para no solamente Israel en ese tiempo, sino para el último Éxodo que va a ocurrir cuando el Mesías viene. Si entonces, pregunta, si el Mesías sacó a Israel del exilio de Egipto, de lo que es el ámbito de la muerte, y lo llevó ¿a dónde? A la montaña, donde Él le dijo al pueblo, constrúyeme un tabernáculo para yo morar entre ustedes. Cuando entran a la tierra después del exilio de 40 años, ¿qué le dice? Constrúyeme un tabernáculo para yo morar entre ustedes, que lo pusieron en Gilgal y después lo pusieron en Shechem. Y después cuando David se convirtió en un rey, David se convierte en rey y quiere construir un templo. Y Dios dice, constrúyame un templo, y le dio todas las dimensiones a David, y David se lo dio a Salomón. Y cuando regresan del exilio de Babilonia, lo primero que hacen es construyen el templo. Entonces, ¿cuál es el problema de que Dios vaya a permitir que su templo, su trono sea restaurado de nuevo en la tierra con las paredes para que su hijo Yeshua reine sobre la tierra como el último Adán? Si entendemos estas cosas, no va a haber ningún conflicto con eso. Que el Eterno me los bendiga, me los guarde. Amén. Padre de Abraham, Isaac, Jacob, te damos gracias, glorificamos tu santo nombre, reconocemos tu soberanía, tu reinado, reconocemos que tú eres fiel, puro, santo. Te damos gracias por el anuncio de tu justicia y tu bondad que tu Hijo Yeshua ha traído para liberarnos, para darnos la remisión, que tú nos has dado la remisión, para nosotros ser liberados de las tinieblas a la luz y la transferencia de lo que es de Satán a ti, mi Rey. Te damos gracias por nuestra liberación. Te damos gracias por el honor de ser llamado tu pueblo. Te damos gracias por darnos la autoridad, oh Dios, de ser llamados tus hijos. Te damos gracias por tu Hijo Yeshua, nuestro amo, nuestro Mesías, la cual nosotros respetamos, honramos, porque sabemos que fue el enviado de ti. Creemos perfectamente que Yeshua es tu enviado, es tu Hijo, y que ese es nuestro Mesías y nuestro amo. Y te damos gracias por resucitarlo, porque a través de él tú has enviado el mensaje. Y hemos captado el mensaje de que tú eres el único que tienes el poder sobre la vida y la muerte, y tú lo has probado. Yo soy testigo a través de las Escrituras que tú eres consistente en tu palabra y creemos en ti. Y por eso decimos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto Leolam Vaed. En nombre de Yeshua oramos estas cosas. Amén. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. A todos los hermanos en las redes, por favor, consideren inscribirse en Tesoros del Templo y ser parte del grupo Los del Camino, donde habrán estudios, tareas, recursos. Vamos a tener un curso en Costa Rica en 2 semanas del Templo 102. Esos van a ser grabados y los vamos a poner en Tesoro del Templo. Y también vamos a estar visitando Panamá. Vamos a estar visitando otros lugares este año. Así que manténganos en oración porque vamos a hacer una gira a través de Asia Menor. Y vamos a grabar mucho acerca del culto imperial, lo que es la cultura del primer siglo. Vamos a estar en la ciudad, si Dios permite, donde del capítulo 17 de Hechos, vamos a estar allí, Tesalónica. Vamos a estar en Atenas, en Corinto, en el Ismos, en Cencria. Vamos a ir a Éfeso. Vamos a ir a todos estos lugares a grabar en español e inglés para que ustedes puedan ver un poquito acerca de lo que es el contexto del primer siglo en los pasos de Pablo. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde, lo vemos en el Shabbat para la porción semanal. Shalom.